Te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos nuevamente reunidos de la ciudad de Miñola. Hoy es un día muy especial. Tenemos una palabra que compartir con ustedes. Nos encanta la palabra del Señor. La palabra del Señor es vida y es espíritu. La palabra del Señor alimenta nuestra fe. La palabra de Dios nos nutre. La palabra de Dios nos da fortaleza. La palabra de Dios nos da dirección. Y hoy tenemos un tema bien especial. Tenemos mucha expectativa con lo que el Señor nos mostró, nos dirigió para hablar esta mañana. En Génesis capítulo 18, versículos 1 en adelante, dice que el Señor se le apareció a Abraham junto al bosque de las encinas de Mamré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió de la entrada de la tienda a saludarlos y postrándose en tierra les dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies. Luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Y ellos le respondieron: está bien, hazlo así. Abraham definitivamente es uno de los personajes y hombres más importantes del Antiguo Testamento. Es conocido como el padre de la fe. Pero hoy vamos a ver una característica especial de Abraham. Abraham era un hombre hospitalario. La Biblia nos llama a ser hospitalarios. Perdón. Y inclusive en el Nuevo Testamento hay un par de capítulos donde se nos habla, se nos insta a ser hospitalario. Eso tiene que ser una acción que el creyente debe ejecutar de manera continua. Y dice que de repente el Señor se le apareció a Abraham y dice que fue que Abraham estaba sentado a la entrada de la tienda a la hora más calurosa del día. Y Dios es ocurrente. Dios se aparece en los momentos de nosotros quizás menos lo esperamos. La hora más calurosa del día era un tiempo, recuérdate que ubiquémonos en que era un desierto y la gente trataba de trabajar bien temprano en la mañana y en las tardes después de que había pasado el sol, porque ese calor podía llegar quizás a los 50 grados. Eran unos desiertos y la gente podía morir fácilmente en esos desiertos. Entonces Abraham estaba en ese momento, en la hora más calurosa del día, en un momento donde tú quizás no tengas expectativas de hacer mayor cosa, sino que simplemente estás allí esperando a ver qué pasa, esperar que pase el tiempo para tratar de hacer algo en horas de la tarde. Pero de repente Dios se le aparece. De repente él ve 3 hombres caminando, pero él se da cuenta de que no eran cualquier hombre, sino que era una visita divina, porque él tenía rato mirando al horizonte y no veía nada. Y de repente se aparece el Señor con 2 más, que sabemos que son 2 de sus ángeles. Y Abraham se les acerca y le dice: no, ustedes no pueden pasar de largo, por favor siéntense, vengan acá, yo les voy a atender, les voy a dar comida, les voy a traer agua para que se laven sus pies, quiero servirles, quiero atenderles, quiero honrarles. Y déjame decirte, todo el que honra al Señor, Dios lo honra también. Todo el que hace algo para el Señor, Dios lo recompensa, porque la Biblia dice que Dios no deja ningún esfuerzo sin recompensa. Y muchas veces nosotros hemos dejado de servir al Señor en pequeñas oportunidades que Dios nos ha dado. Pero no es casualidad que tú estés escuchando esta palabra, porque Dios va a preparar tu corazón para lo que viene, porque lo que viene es bueno. Entonces así hizo Abraham. Ellos le dijeron: está bien, haz como tú quieras. Se sentaron, él mandó a Sara a que preparara unas tortas, unos panes para esa época. Además seleccionó uno de sus mejores corderos, de lo mejor de su ganado, lo mandó a preparar con uno de sus siervos. Y entonces ellos estaban allí honrando al Señor, porque la presencia del Señor debe honrarse. Tú debes ser agradecido con Dios, porque Dios ha tenido la gracia, el favor y la misericordia de acercarse a nosotros, y lo hizo a través de Jesucristo. Pero sigue pasando el tiempo, sigue pasando la velada, el momento de la compañía, y de repente en el versículo 9 dice que entonces ellos preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la tienda, le respondió Abraham. Sara estaba allí preparando los panes, preparando la comida, organizando todo, porque tenían una visita muy
especial. Y en el versículo 10, el Señor le dice a Abraham, pero también a Sara: dentro de un año volveré a visitar. Dijo uno de ellos: y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Wow, tremenda palabra, porque lo primero que le dice es algo que ellos de repente ya habían escuchado: dentro de un año volveré a visitarte. Abraham había tenido varios encuentros con el Señor. Dios le hablaba cara a cara. Dios tenía en alta estima a Abraham. Tenía propósitos con él. Le había hecho promesas para él, para sus hijos, para sus nietos, para sus generaciones futuras. Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, el Dios de las generaciones. Por eso es muy importante todo lo que tú y yo hacemos, porque eso va a influir en nuestros hijos, va a influir en nuestros nietos, va a influir en las generaciones venideras. Nosotros no tenemos la culpa de lo que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, pero sí tenemos la responsabilidad de cortar con toda maldición generacional y de preparar el camino para que a nuestros hijos y a nuestros nietos les vaya diferente y no repitan con todos los patrones, con todas las maldiciones y con todos los problemas y pecados que nosotros cometimos. Y el Señor le dice: dentro de un año volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Durante años Dios le había hecho promesas a Abraham. Hubo un día, quizás 25, 30 años atrás, donde Dios se le aparece a Abraham y le dijo: mira las estrellas del cielo, así innumerables, incontables, así será tu descendencia. En ese momento Abraham no tenía hijos, y en ese momento Abraham abre su corazón sincero delante de Dios y le dice: pero ¿de qué me sirve todo eso si no tengo hijos? Todo lo que tengo y todo lo que haga de aquí en adelante va a ser para mi siervo, uno de mis siervos, el principal de ellos, Eliezer. Él se va a encargar de todo y va a heredar todo lo que yo tengo. Y Dios le dice: no va a ser ese Damaseno, ese hombre de Damasco, sino que vas a tener un hijo que va a heredar todo lo que tú tienes. Y entonces vemos que aquí lo primero que hace el Señor es preguntar: ¿dónde está Sara? Y Sara hasta ese momento había sido una mujer que había cometido errores, que había estado allí. No se ve que Dios le había hablado claramente, directamente como en este momento. Y Dios le habla a Sara a pesar de. Y quiero hablarte de eso, a pesar de, porque muchas veces creemos que tenemos que hacer las cosas perfectas, que necesitamos hacer todo, ser infalibles para que Dios nos bendiga. Déjame decirte, no es así, es por gracia. La gracia es un favor inmerecido, la gracia es un regalo de Dios. Esto no se trata de que nosotros escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros y nos escogió para dar fruto, y un fruto que perdure. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, a pesar de la edad de Sara, ya Sara tenía 99 años. Biológicamente ya era una mujer que había dejado de menstruar, o sea, ya tenía la menopausia. Era una mujer que ya había pasado sus años fértiles, sus años jóvenes, sus mejores años. Entonces ya ella como que esa expectativa no la tenía. Y dice que, y también a pesar de los errores de Sara. Como te dije, tiempo atrás, 25, 30 años atrás, Dios les hizo una promesa. Ellos la escucharon, pasaron 10 años, 15 años, pasó el tiempo. La promesa no se había cumplido todavía, y es peligroso cuando pasa el tiempo y nosotros empezamos a racionalizar o a pensar con esta naturaleza humana, con nuestra mente limitada, carnal, acerca de lo que Dios puede o no puede hacer, acerca de lo que Dios ha hecho o no ha hecho, acerca de lo que Dios nos prometió, si era así o no era así. Entonces Sara se pone a reflexionar acerca de las promesas de Dios y a reflexionar acerca del tiempo que ha pasado. Y se le ocurre una mala idea. Una mala idea, porque hasta el día de hoy toda la tierra está sufriendo las consecuencias de la enemistad entre esos hermanos. Y Sara le dice a Abraham: bueno, vamos a hacer una cosa. Acuéstate con mi sierva, con la egipcia Agar, y ese hijo lo adoptamos como nuestro, porque recuerda que los esclavos no tenían derechos, y entonces así Dios va a cumplir su promesa que te ha hecho y nos ha hecho a nosotros a través del hijo que tú vas a tener con la egipcia. Eso fue un error. Eso es lo que muchos de nosotros llamamos el plan B, y cuando hay fe no hay plan B.
El plan B lo inventamos nosotros, el plan B es una ocurrencia humana, el plan B es tratar de ayudar a Dios, el plan B es algo que parece bien, pero que después con el tiempo lo que hace es traernos problemas y más problemas y muchas veces nos arrepentimos. Sara se arrepintió porque apenas la sierva quedó embarazada, entonces empezó a mirarla con desprecio, empezó a mirarla con cierta burla, con cierta soberbia y la miraba así como, bueno, si tú eres Sara, la esposa de Abraham, la dueña de todo, pero eres estéril. El hijo de la promesa está en mi barriga, yo sí le pude dar un hijo, y comenzó una disputa, una contienda entre estas dos mujeres que termina con la expulsión de Agar huyendo del campamento. Entonces un ángel se le aparece a Agar y luego Agar regresa, y entonces ya no solamente tenía el hijo en la barriga, sino que además ella podía hablar orgullosamente de que había tenido un encuentro sobrenatural con un emisario de Dios, y hasta ese momento Sara solamente había escuchado las promesas que Dios le había hecho a Abraham, pero Dios no le había hablado directamente a ella. Y todo esto ocurre a pesar de que era imposible para ellos. Cuando ellos lo piensan, cuando ellos reflexionan, no solamente que Sara era menopáusica, sino que Abraham ya no tenía vigor sexual, ya no tenía la fortaleza, un hombre casi de 100 años, era un hombre que ya no podía. Podemos entender por el contexto de que ellos ya tenían tiempo, que no estaban juntos, no se unían sexualmente, ya habían pasado esa etapa de sus vidas, y por eso ya ellos no tenían expectativas, ya no había una expectativa de que eso se cumpliera. Pero a pesar de que tú no tengas expectativas, Dios va a cumplir con lo que te ha prometido. Entonces el ángel le pregunta, el Señor le pregunta a Abraham, ¿dónde está Sara? Sara estaba escuchando, dice el versículo 10, a la entrada de la tienda de campaña, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, Sara ya había dejado de menstruar, por eso Sara se rió para dentro de sí, dijo, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya he envejecido, y siendo mi Señor también ya viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Diciendo, ¿será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. El Señor se le aparece y ahora le habla a Sara claramente. Y lo primero que le dice es, ¿por qué te estás riendo? Y a mí me llama mucho la atención porque hay varias formas de risa. Puede haber risa de incredulidad, una risa de temor, pero de alguna manera Sara algo se estaba moviendo, algo se estaba avivando en el espíritu de Sara. Y ella lo primero que piensa es, ¿acaso voy a tener placer ahora que ya he envejecido y siendo mi Señor también ya viejo? ¿Acaso voy a disfrutar de la vida? ¿Voy a tener cosas buenas ahora que ya no soy tan joven, que ya no tengo trabajo, que ya llegué a cierta edad, que ya pasé a retiro, que ya me jubilé, que tuve que salir de mi país, que siento que he desmejorado mi condición económica, física, social? Pues déjame decirte sí. Porque Dios no depende de las circunstancias, Dios no depende de tus finanzas, Dios no depende de lo que tengas en la cuenta, Dios no depende de tu edad, Dios no depende de tu condición social, Dios no depende de tu localidad. Dios es soberano, es todopoderoso, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo entiende. Y la grandeza de Dios no puede caber en nuestra mente. Ellos eran ancianos, no tenían ya posibilidades, pero tenían una promesa. Pero ahora no solamente tienen una promesa, el Dios de la promesa se les aparece y les dice, de aquí a un año. Y déjame decirte, Dios ya le puso fecha a tu milagro. Dios ya no solamente viene a decirte algún día te voy a bendecir, sino que Dios ya ha determinado el tiempo en que se va a cumplir esa promesa sobre tu vida, y eso puede ser en los próximos 3 días, en la próxima semana, en los próximos 3 meses, o no sé si será el año que Dios le dijo a Sara, pero Dios ya le puso fecha a tu milagro, y no importa inclusive si tú no lo crees, no importa inclusive si tú no estás dispuesto o disponible, Dios no lo detiene nadie. El Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara diciendo, será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Y quiero que te lleves esa palabra. Deja de
de reflexionar, de racionalizar, de pensar con la naturaleza humana, de tratar de meter todo como si fuera un rompecabezas y hay piezas que no te cuadran, porque el Señor te está hablando esta mañana y está diciendo, hay algo imposible para el Señor. Otra versión Dios le dice, hay algo imposible para mí. A otra parte de la Biblia dice, hay algo imposible para Dios. Cuando el Señor se le aparece a las hermanas de Lázaro, Lázaro había muerto, habían pasado 4 días y la misma Marta le había dicho, si hubieras estado aquí, si hubieras hecho tal cosa, si hubieras venido antes. Y el Señor le dijo solamente, crea, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Para el Señor no hay nada imposible, para el Señor no hay tiempo tardío como nosotros lo podemos ubicar como tardanza. Para el Señor hay un tiempo perfecto, para el Señor hay un tiempo kairos, para el Señor hay un tiempo específico donde Él desea revelarse. Y el Señor dijo, tan cierto, hay algo imposible para el Señor, dentro de 1 año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. El Señor te lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Ya Dios le puso fecha, y no solamente que le puso fecha, dijo, voy a venir nuevamente a tu casa, voy a venir nuevamente a tu vida, voy a venir nuevamente a tu ministerio, voy a venir nuevamente a tu iglesia, a tu congregación, voy a venir nuevamente a este lugar y lo voy a ver, lo vas a tener en las manos, lo vas a disfrutar, lo vas a tener, y yo mismo voy a estar aquí para que disfrutemos juntos de esa bendición. Sara por su parte lo negó porque tuvo miedo y dijo, no, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le respondió, sí, te reíste. El Señor es lleno de gracia y de verdad. El Señor le dijo, sí me mentiste, sí me estás mintiendo, porque sí te estabas riendo. Pero a pesar de eso, eso no va a detener mi bendición. Eso no va a detener mi promesa. Eso no va a detener el cumplimiento de la promesa. Eso no va a detener que yo he decretado que en un año vas a estar abrazando ese hijo. En 1 año vas a tener esos papeles, en 1 año vas a tener ese ministerio, en 1 año vas a tener esa casa, o en 1 año vas a tener ese esposo, o en 1 año ese hijo va a volver convertido al Señor. No sé exactamente de qué el Señor te está hablando, pero Dios le puso fecha. Y Dios no miente ni se arrepiente. Y a pesar de la risa, a pesar de los errores, a pesar de la incredulidad, a pesar de que no estés muy seguro de cómo van a ocurrir las cosas, Dios te dice, en 1 año volveré, en esta misma fecha, y para entonces ya habrás tenido el hijo en tus manos. Y el Señor le respondió, sí, te reíste. El Señor le dijo, hey, yo sé que es así, pero no importa. Cuando Dios te quiere bendecir, nadie lo puede detener. Cuando la gracia de Dios te alcanza a través de Jesucristo, eso nadie lo puede detener. Eso es un favor inmerecido. No depende de ti, depende del Señor. No depende de tus acciones, de tus obras, de las cosas que haces. Depende del favor y de la gracia del Señor. Hasta ese momento, ellos habían visto al Dios de las promesas que decía, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a hacer crecer, te voy a ayudar, te voy a sustentar, te voy a sostener. Piensa, imagina, no. Ahora llegó el momento donde Dios le puso fecha al milagro y donde Dios se comprometió a estar contigo para disfrutar de ese momento. En Génesis 21 la historia continúa. Me encanta porque la historia continúa. Dios no se detiene solamente en promesa. Dios es el Señor soberano de toda la tierra y todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Génesis 21, versículo 1 en adelante dice, tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Tal como el Señor lo había dicho, actuó en favor de Sara. Tal como el Señor lo ha dicho, el Señor está actuando a tu favor. Tal como el Señor lo ha dicho, el Señor está moviendo cielo y tierra, todo lo que haga falta para que todo se alinee a tu favor. Y Dios cumplió con la promesa. Dios no miente, Dios no se arrepiente, Dios no anda por allí como que lanzando los dados a ver qué sale, a ver qué ocurre.
no me esperaba esta situación, es que yo no me imaginaba que Sara y Abraham con casi 100 años, se me pasó el tiempo. No, Dios cumple su promesa, todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir, y parecía imposible, a pesar de todo lo que te dije anteriormente. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Con Dios no hay edad, con Dios no hay tiempos malos, con Dios no hay tiempo de imposibilidad, Dios no tiene limitantes. Nosotros sí tenemos limitantes humanas, físicas, cronológicas, pero Dios es sobrenatural. Esos son los milagros del Señor, cosas sobrenaturales, cosas que tú y yo no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Y la Biblia dice que esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios, y ya el Señor te anunció que a un año, a más tardar en un año, vas a tener y abrazar ese hijo y ese milagro en tus manos. Entonces, Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Y nosotros cumplimos con esa palabra y nos reímos de las ocurrencias de Dios, nos reímos de las cosas que Dios hace, nos reímos de pensar en ese escenario, porque no fue solamente una promesa espiritual, es que humanamente, físicamente se unieron sexualmente Abraham y Sara para poder tener un hijo. Y nos imaginamos esa escena, y a muchos de nosotros nos produce risa, pero una risa de fe, una risa de plenitud, una risa de saber que nada es imposible para Dios. Y Sara dice: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Lo tuvo fuerzas, tuvo la capacidad de amamantarlo, de sustentarlo, de sostenerlo, de disfrutar de él. Viene un tiempo de reír, viene un tiempo de reírse. Dios me ha hecho reír, dice Sara. Sara había sufrido, Sara había llorado, Sara había esperado, Sara había sido humillada, Sara había sido despreciada, Sara había pasado por momentos muy difíciles. La gente se burló de ella durante muchos años, porque en esa época una mujer estéril se le consideraba una mujer que no contaba con el favor de Dios, que no contaba con la gracia de Dios. Se le contaba como una mujer mala, una mujer que quizás había cometido un gran pecado. Y resulta que a pesar de eso, Dios al final de sus días, al final de sus años, Dios le permitió a Sara disfrutar de un hijo en su vejez, de amamantarlo, de disfrutarlo. Y Dios te va a permitir de disfrutar cosas que no pudiste hacer antes, por las razones que sea. Vienen nuevas oportunidades, porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Dios no se ha arrepentido de sus promesas. Dios te tiene pendiente, y Dios ha querido anunciarte a través de este ministerio lo que ya está a punto de suceder, y lo que ya tiene fecha, y lo que va a ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas. Y Sara dijo: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamentaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. Y tú mismo lo vas a decir: ¿quién hubiera dicho que yo he alcanzado esto, he alcanzado aquello? ¿Quién hubiera dicho que yo, el que no era importante, el que muchos no tomaron en cuenta, del que muchos se aprovecharon, en el que muchos no creyeron, íbamos a levantar un ministerio para las naciones de la tierra, íbamos a ser fructíferos, íbamos a ser prósperos, íbamos a tener hijos en todas las naciones de la tierra, íbamos a alcanzar tantas cosas, íbamos a conquistar naciones, íbamos a conquistar territorio? Simplemente cuando parecía imposible, cuando no teníamos nada en la mano. Pero es que cuando tú tienes a Dios, lo tienes todo. Cuando tú tienes al Señor, lo tienes todo. Cuando tienes la gracia, el favor de Dios, cuando tienes la mano de Dios obrando a tu favor, cuando has esperado, cuando te has cumplido has creído en las promesas y has cumplido con los principios, ten la seguridad y ten la plena certeza de que el tiempo ha llegado para la manifestación del favor y la gracia de Dios sobre tu vida. Quiero que oremos, porque Dios le dice a Sara: ¿hay acaso algo imposible para Dios? Dios le dice a Abraham, le dice a Sara: ¿hay algo imposible para Dios? Y yo quiero hacerte esa pregunta, quiero entregarte esa reflexión. ¿Hay algo imposible para Dios? La semana pasada hablamos de un versículo que dice: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y habíamos dicho que era Zorobabel, y te había dicho que cambiaras ese nombre y pusieras el tuyo. Y quiero que reflexiones con respecto a eso. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu Santo, dice Jehová
de los ejércitos. Dice el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero que oremos, porque tal como el Señor lo ha dicho, el Señor va a actuar a tu favor y va a cumplir la promesa que te ha hecho. Es más, déjame hablarlo en pasado, tal como el Señor lo había dicho, actuó en tu favor y ya cumplió la promesa que te había hecho. Porque hoy vinimos a hablar del tiempo del cumplimiento de las promesas, porque llegó tu tiempo de reír. No hay cosa más agradable, no hay cosa más satisfactoria que el deseo cumplido. No hay cosa que satisfaga más el corazón que haber orado por algo, pedirle algo a Dios, creer, esperar y que eso ya esté en tus manos, que el Isaac esté en tus manos, que la respuesta ya está en tus manos. Cosa más satisfactoria que esa no hay. Viene tu tiempo de reír, llegó tu tiempo de reír, llegó tu tiempo de gozar y de disfrutar, porque tu tiempo ha llegado. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es un alimento. Tu palabra es un banquete. Tu palabra es una delicia, Señor. Hoy nos deleitamos en ti y en tu palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y creemos, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que ha llegado el tiempo, Señor. Ya llegó el tiempo del cumplimiento de las promesas sobre nuestras vidas. Las personas que están reunidas con nosotros, las personas que nos están mirando, que están escuchando esto a través de las distintas redes sociales, le ha llegado su tiempo. Le ha llegado el tiempo del cumplimiento. Y de aquí a un año, Señor, de aquí a un año, Señor, ellos verán cómo tú estás obrando, cómo recibirán en sus manos, Señor, esa promesa que tú le has hecho, esas peticiones que han puesto delante de ti, Señor. Algunos recibirán documentos, otros recibirán residencias, otros recibirán compras de casas, de vehículos, de haciendas, de terreno. Otros registrarán iglesias, Señor, otros tendrán nuevos matrimonios, otros tendrán nuevas oportunidades, otros recuperarán lo perdido, otros tendrán hijos físicos, hijos espirituales, otros tendrán fortunas, riqueza, otros tendrán reconocimientos, otros tendrán restitución, restauración, otros tendrán reconciliación, porque de todas esas cosas tú te has agradado, Señor, y a pesar de mí y a pesar de ellos, Señor, tú cumplirás, Señor, y estarás con nosotros, Señor, disfrutando de esa promesa. Si tú has escuchado esta palabra, déjame decirte, compártela con otra persona. Hay mucha necesidad de la palabra, hay muchas malas noticias, hay mucha gente vendiendo cosas que no sirven para nada, que llevan por un mal camino, y nosotros que llevamos la palabra del Señor queremos compartir esa verdad con la mayor cantidad de personas posible. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad, y quiero escuchar los testimonios una vez más. Escríbenos o llámanos para hacernos saber cómo Dios ha bendecido tu vida y cómo Dios ha cumplido con todo lo que te ha prometido.